Les habla Pablo Antonio Jiménez Rojas y les invito a meditar sobre el siguiente tema: ¿cuál es el propósito de la educación cristiana? No cabe duda de que la educación cristiana es una de las áreas de trabajo más importantes de una iglesia. La educación cristiana es uno de los medios por los cuales la iglesia canaliza el desarrollo de su misión. Podemos definir la educación como el proceso a través del cual se transmiten, desarrollan o adquieren conocimientos, actitudes, valores, destrezas o habilidades, normas o modos de comportamiento, prácticas, creencias y sensibilidades. La educación cristiana es el proceso mediante el cual la Iglesia busca que su feligresía adquiera y desarrolle conocimientos, actitudes, valores, modos de comportamiento, creencias y prácticas que reflejen la fe en Jesucristo. Esta definición tiene dos partes. La primera afirma que la educación cristiana supone un proceso crítico de enseñanza y aprendizaje. Y la segunda parte apunta a la meta o el propósito de la educación cristiana. Tanto las personas que enseñan como el estudiantado están involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación ocurre por medio de la interacción entre maestros, maestras y estudiantes. Este es un proceso en el cual unos aprenden de los otros. Debe quedar claro que nos estamos alejando de la educación bancaria. Esa es la educación donde el profesor o profesora se presentan como la persona experta y los estudiantes se consideran personas ignorantes que van simplemente a recibir las enseñanzas de dicha persona experta. Aquí presentamos una visión distinta de la educación, viéndola como un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual maestros y maestras, alumnos y alumnas aprenden mutuamente. Desde esta perspectiva, tanto las personas que enseñan como las personas que estudian son educadores educandos. Debe quedar claro que la educación neutral no existe. Todo proceso educativo está inmerso en realidades sociales y políticas que moldean aquellas cosas que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. Tomemos el ejemplo de las revistas de Escuela Bíblica Dominical. En estas revistas se presentan distintos puntos de vista que corresponden a las denominaciones o grupos o las editoriales que producen dichos materiales. Cuando una persona enseña su propio estilo de vida. Cada maestra o maestro transmite sus propios valores, actitudes, creencias y prácticas junto con el material de la clase. Por eso es tan importante que la persona que enseña tenga un carácter intachable. La meta de la educación cristiana queda clara. Es que la feligresía desarrolle un estilo de vida que refleje los valores cristianos. Lo que buscamos es que las personas que dicen ser cristianas actúen como si fueran verdaderamente cristianas. Al hablar de estilos de vida cristianos, nos referimos al discipulado. El discipulado cristiano como la imitación y seguimiento en nuestra vida del ejemplo y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Jesús, el Cristo, es nuestro maestro por excelencia. La meta es que los creyentes vivan como Cristo vivió. De este modo podemos afirmar que la meta de la educación cristiana es que la iglesia se despoje del viejo hombre, renueve su mente y se vista del nuevo hombre. La meta de la educación cristiana es crear una nueva humanidad. Esto nos lleva necesariamente a hablar acerca de la enseñanza de los valores del reino de Dios, no solamente por medio de la práctica de la fe, sino también por medio de la reflexión bíblica y teológica que propicia la educación cristiana.
Queda claro que los valores cristianos están a veces en pugna con los valores aceptados por la sociedad. Hay una lucha de valores y la educación cristiana busca propiciar un encuentro crítico con los valores del reino que nos lleven a cambiar nuestra manera de vivir. La fe cristiana nos lleva a la libertad y esa liberación esperada solamente es posible por medio de una práctica liberadora de la fe, una práctica que realmente refleje los valores del reino de vida, un reino que está en lucha con las fuerzas del pecado y de la maldad. La triple tarea de la educación cristiana es formar, informar y transformar. Formar el carácter, informar la mente y transformar la conducta, los valores de cada una de las personas que se dicen ser gente de fe. La educación cristiana busca que el pueblo de Dios conozca las Escrituras, que también madure en la fe, que participe en la vida de la iglesia y que viva en el mundo de manera responsable. Esos son algunos de los objetivos que tiene la educación cristiana. Espero que estas notas sobre la educación cristiana le ayuden en su vida cristiana, en su desarrollo espiritual y sobre todo en sus respectivos ministerios. Se despide de ustedes el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas.